Dice aquí este versículo 18 que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Y la gente a veces busca soluciones rápidas. Por ejemplo, si alguien está triste, busca tomar alcohol y se alegra por un rato, pero ese alcohol le va a traer consecuencias en todas las áreas. Le va a traer consecuencias en su vida espiritual o en sus emociones, le va a traer consecuencias en su cuerpo físico y le va a traer consecuencias en sus finanzas también. Entonces el apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución o libertinaje. Otra versión dice: en lo cual hay libertinaje, sino más bien ser llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Dice que seamos llenos del Espíritu, cantando o hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales. Entonces lo que quiero ver es que nosotros debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué debo de buscar la llenura del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que me va a ayudar en todas las áreas en mi vida. Estar vacío del Espíritu Santo en el Evangelio es difícil, mi hermano. Vacíos del Espíritu Santo nos pasamos de mal humor, todo lo miramos mal, entra desesperación. ¿Por qué? Porque el propósito por el cual Dios nos alcanzó es para que nosotros tuviéramos comunión con Él y fuéramos llenos de Dios, fuéramos llenos del Espíritu. Dice el libro de Juan capítulo 7, Juan capítulo 7, dice la palabra que en el último día, el gran día de la fiesta, dice que el Señor Jesús dijo que el que tuviera sed viniera hacia Él. Dejen encuentro ese versículo, pues. Que viniera hacia Él y que bebiera del Espíritu, que bebiera del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que ayudaría, el que bendeciría, el que llenaría. Y dice el versículo 37 que en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Es decir, que el Señor Jesús quiere que bebamos de Él. Dice el versículo 38, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Es decir, que el propósito fue que viniéramos a Él, que bebiéramos de Él y que de dentro de nosotros hubiera un río, un agua, una vida para poder bendecir a los demás. Dios quiere que no solamente tengamos para nosotros, sino que tengamos para los demás. Y por eso yo debo de buscar estar lleno de Dios, estar lleno del Espíritu Santo, porque eso va a hacer la diferencia en mi vida. Ahora, vayan conmigo al libro de Hechos, capítulo 2, y quiero mirar algunas cosas por las cuales necesitamos llenarnos. Buscar la llenura. Yo sé que hay muchas ocupaciones en la vida, muchas ocupaciones. Los pastores deben de buscar ayudas que le ayuden a hacer el trabajo de todos los días, porque el día solamente tiene 24 horas, no tiene más. Y el pastor debe de comer, debe de dormir, y si hace todo lo demás que se hace en la obra de Dios y no le queda tiempo para llenarse del Espíritu, va a vivir vacío del Espíritu. Pero no solamente el pastor, sino todos. Nos podemos dedicar a las ocupaciones diarias, al trabajo, a los niños, a arreglar el carro, a arreglar la casa, a arreglar documentos legales. Siempre hay. Yo como pastor me doy cuenta que hasta contar dinero es un trabajo, mi hermano. Es un trabajo que uno dice: todavía tengo que hacer eso. Porque no solamente contar dinero, sino hacer cuentas, pues, y poner cada cosa en su lugar, y agarrar ofrendas, y separar diezmos, y separar ofrendas, y separar pro templo, y poner esto aquí, y esto va para allá. Y es un trabajito que a veces uno no quiere, fíjese. Y de pilón, después de todo, hay que contar el dinero.
Pero, ¿por qué le digo eso? Porque todo es ocupación. Todo es ocupación. Comer es una ocupación. ¿Cuánto tiempo pierde uno comiendo? No se diga haciendo de comer. Hasta comiendo uno pierde mucho tiempo. Y el día solamente tiene 24 horas, no tiene tanto. Pero en medio de todo eso yo debo de buscar el llenarme del Espíritu Santo. En medio de tanto que hacer, en medio de pagar biles, en medio de revisar cuentas, yo me doy cuenta que todo me quita tiempo, todo. Revisar las tarjetas de crédito, cuándo se vence una, cuándo se vence la otra, cuál es el día de pago, y es una ocupación que lleva a veces horas y horas y uno se pasa ocupado todo el tiempo. Pero uno debe de buscar el tiempo para llenarse del Espíritu Santo. La comunión con Dios. Y ahí en Hechos capítulo 2, versículo 4, dice que cuando llegó ese día del Pentecostés y vino el Espíritu Santo, el versículo 4 dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Todos fueron llenos, pero al llenarme del Espíritu, eso afecta mi hablar. Diga conmigo, afecta mi hablar. Yo quiero hablar positivo, porque de mi declaración se van a formar las cosas. De lo que sale de mi boca, sea bueno o sea malo, de eso se van a formar las cosas. En aquel pasaje de Marcos 11, 22 en adelante, 23, 24, enseña cómo nuestras declaraciones forman cosas, y ahí se usa, ahí entra la palabra legos. Usted sabe cuáles son los legos, ¿verdad? Los bloques para formar cosas. Y porque de las palabras que yo hablo se va a formar, se va a manifestar las cosas. Si yo estoy vacío del Espíritu Santo, solamente voy a hablar cosas negativas. ¿Saben que siempre hay cosas negativas en la vida? Siempre hay. O sea, el día que alguien empieza a hablar negativo no fue porque las cosas cambiaron, sino porque tal vez se vació del Espíritu Santo. Pero el problema ahí estaba siempre. Solamente que no lo miraba o no lo pronunciaba. Cuando el Espíritu Santo vino, dice que ellos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas. Otras lenguas tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver, por ejemplo, el que habla un idioma y aprende otro o habla otro, como del español al inglés, francés o chino, lo que sea, está hablando en otra lengua. Pero también el que habla negativamente y cambia su vocabulario. Por ejemplo, cuando yo llegué al Evangelio, yo era mal hablado. Cuando digo mal hablado es que yo decía disparates, decía palabras obscenas. Pero llegué al Evangelio, el Espíritu Santo vino sobre mi vida y se acabaron las palabras obscenas. Empecé a hablar de otra manera. Entonces el Espíritu Santo lo que hace es que transforma mi hablar, transforma mi manera de expresarme. Yo quiero estar delante de una persona que se expresa bien, no que se expresa negativamente. No te llenes de las noticias del mundo porque vas a hablar de las noticias del mundo. Si te llenas de las noticias del mundo, vas a hablar de las redadas migratorias, de cuántos aquí, cuántos allá, de los problemas de trabajo. Ese va a ser tu vocabulario. Pero la invitación de Dios es: llénate del Espíritu y vas a declarar que Dios está contigo y que Dios tiene control de todo. Y aunque caigan 1000 a tu diestra y 10,000 a tu diestra, a ti no te llegará, porque Dios está contigo. Pero necesito cambiar mi forma de hablar a través de la llenura del Espíritu Santo. Debo de buscar que el Espíritu Santo toque mi vida y transforme mis palabras. Por eso muchas veces tengo que hacerle un nudo a mi boca y negarme a hablar palabras negativas. ¿Cuánto más del cónyuge, de los hijos? Quizás digas: bueno, es que mi cónyuge, mi esposo, mi esposa tiene tantos defectos. Te voy a decir una cosa: ya los tenía cuando se casó contigo. Solamente que no los mirabas. Esa era la única diferencia. Tú puedes hoy no mirarlos si te llenas del Espíritu Santo. Porque los defectos siempre han estado ahí, pero también han estado las virtudes. Y las virtudes fueron las que nos atrajeron. Las virtudes fueron las que nos enamoraron. Las virtudes fueron las que hicieron que habláramos bonito de la persona. Yo quiero que el Espíritu Santo me llene porque voy a ver las virtudes.
las virtudes en la iglesia, las virtudes en la congregación. Voy a ver lo bueno, defectos, sí hay. Oh, apenas empezaron, no, no es cierto. Desde que empezó hace 2000 años la iglesia tiene problemas. Son los mismos, no ha cambiado. Lo que pudo haber cambiado es la llenura del Espíritu Santo. Eso sí pudo haber cambiado. Y entonces empezamos a ver los defectos, pero Dios quiere que miremos las virtudes. Entonces, llenarse del Espíritu para hablar en otras lenguas, para expresarme, dice, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Es decir, que algunos dicen, yo sí quiero, pero no puedo. Pero si te llenas del Espíritu vas a poder, porque el Espíritu da habilidad y vas a ver las cosas buenas, aún la muerte, la vas a mirar de buena manera. Estaba mirando anoche un documental muy hermoso de Billy Graham, de cuando él empezó a predicar hasta el día que partió. Y le preguntaron, ¿y usted tiene miedo a la muerte? Dijo, no, la miro con deseos, la miro con ansias. Ya me voy a reunir con mi Señor, me voy a reunir con Cristo Jesús. Es decir, que llenarse del Espíritu hasta la muerte se mira de diferente manera, porque no es una muerte, sino que es un encuentro con el Señor. Pero eso viene a través de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuánto me lleno del Espíritu de Dios? Dice el capítulo 4, llenarse del Espíritu. Capítulo 4, versículo 8. Dice ahí, dice que entonces Pedro, ¿estamos ahí? 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo. Eso me enseña que la llenura del Espíritu Santo me da valor para hablar la palabra de Dios. La llenura del Espíritu Santo me ayuda a que yo no sea de la secreta, a que yo no sea un cristiano clandestino, a que yo no sea un cristiano de los que no quieren darse a conocer. El Espíritu Santo te da el valor y el orgullo para mostrar que eres cristiano, que eres hijo de Dios. Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló a los gobernantes y ancianos del pueblo. Y el versículo 13 dice que al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letra y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Es decir, que la llenura del Espíritu Santo hace que los demás se den cuenta que tienes confianza, que Dios está contigo, que tienes libertad, que tienes valor para hablar la palabra de Dios, valor para declarar las verdades de la palabra del Señor. El día de hoy grababa la predicación para la radio. Es otro trabajo que tengo yo extra, que me quita mucho tiempo también. Un día voy a encontrar a alguien que me haga un buen trabajo con ese programa de radio, porque edito toda la predicación, grabo, mezclo y hago todo. Y dejo el audio file, el archivo, lo dejo listo para que solamente lo corran. Pero estaba hablando ahí lo que hablo yo después de la predicación en la radio. Y les decía, mucha gente cree en Dios, pero muy poca gente le cree a Dios. Es muy diferente. Creer en Dios, la Biblia enseña que hasta los demonios creen en Dios. Mucha gente cree en Dios, pero es muy diferente creerle a Dios. Yo creo en Dios, pero también le creo a Él. Le creo lo que dice. Y entonces, la llenura del Espíritu Santo me hace creer, me hace entender y me hace hablar con denuedo. Porque el Señor Jesús dijo ahí en Hechos 1, les dijo a los discípulos, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Dios quiere que seamos testigos, pero testigo es el que lo experimenta, el que realmente está lleno del Espíritu y puede testificar fuertemente, convincentemente, que realmente Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó para que nosotros tuviéramos vida. Dice la Biblia, murió en la cruz para perdón de nuestros pecados y resucitó para que tuviéramos vida nosotros. Tenemos el valor de declararlo, el valor de decirlo.
pero debo estar lleno del Espíritu Santo. Por eso cuando Pedro habló con los gobernantes, él estaba lleno del Espíritu. Y cuando vieron la confianza que Pedro y Juan tenían, dice que se maravillaron y reconocían que habían estado con Jesús. El versículo 31, ahí, Hechos 4, 31, dice que después de que oraron, hay que orar, diga conmigo, hay que orar. Hay que orar para ser llenos del Espíritu, mi hermano. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Mire lo que dice, y hablaban la palabra de Dios con valor. Hay que orar para ser llenos del Espíritu Santo y hablar la palabra de Dios con valor. No tenemos miedo. No tenemos miedo a los problemas, no tenemos miedo a las circunstancias. Tal vez te sientes un poco enfermo y eso el diablo quiere usarlo para amedrentarte de que no hables la palabra de Dios. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, dice, esta enfermedad va a pasar. Cristo Jesús la venció en la cruz del Calvario y Cristo Jesús está vivo y en Cristo Jesús hay salvación y en Cristo Jesús hay sanidad. Amén. Pero yo debo de ser lleno del Espíritu Santo. Debo de buscar tiempo en medio de tantas ocupaciones que uno tiene, porque uno tiene demasiadas ocupaciones, mi hermano. Uno ya está pensando en que tengo que buscar a alguien a quien delegarle cosas. Y no estoy hablando del aseo en la iglesia y de ujieres, estoy hablando de cosas que parecen personales. Debo de buscar porque estoy descuidando la comunión con Dios, estoy descuidando la llenura del Espíritu Santo. Y la consecuencia es la falta de palabra, la falta de denuedo, la falta de confianza, la falta de libertad. Dios quiere que nosotros busquemos tener acceso a Dios, llenarnos del Espíritu Santo y que sea Dios obrando en nuestra vida de manera que Dios haga su obra aquí en la tierra. Pero aquí dice que después que oraron, diga conmigo, después que oraron. O sea, la llenura del Espíritu Santo viene después de orar, mis hermanos. El lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. El capítulo 6, versículo 3, Hechos 6, 3, dice que los apóstoles dijeron, cuando miraron que el trabajo se había incrementado en la congregación de los que habían creído, versículo 3 dice, por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación. Dice, llenos del Espíritu Santo. Es decir, que la llenura del Espíritu Santo es uno de los requisitos. Uno de los requisitos para hacer la tarea de Dios. Ellos iban a servir mesas. Y en servir mesas, mire mi hermano, servir mesas, donde cada cabeza es un mundo y cada quien mira las cosas de diferente manera. Se necesita la llenura del Espíritu Santo. Para ti que sirve la comida ahí cuando comemos juntos, necesitas la llenura del Espíritu Santo. Porque puede llegar alguno que no le parezca lo que tú haces. Para cuidar niños, necesita la llenura del Espíritu Santo. Porque los niños necesitan bendición. Necesitan ser bendecidos, pero algunos son tremendos, mi hermano. No crea que son tan sencillos, no. Seguramente que hacen enojar al que cuida niños. Y si la persona está vacía del Espíritu Santo, no va a poder bendecir, no va a poder edificar. Para servir mesas tuvieron que decir, busquen a unos que estén llenos del Espíritu Santo. Porque si no están llenos del Espíritu Santo, primeramente no van a tener la sabiduría de cómo hacer las cosas. En esta vida necesitamos sabiduría para hacer las cosas. Cada vez que yo hago algo mal, digo, Señor, perdóname, me falta sabiduría para hacer esto adecuadamente, Señor. De manera que fructifique, de manera que ayude. Y yo voy a tener sabiduría cuando soy lleno del Espíritu Santo, porque en el momento el Espíritu Santo me va a enseñar lo que debo de hacer. ¿Cómo debo de hacer? A veces Dios te va a decir que tengas paciencia. O alguna vez te va a decir, ahora actúa de diferente manera. Un día mi hijo David, cuando estaba pequeño, tendría, ¿qué edad tendría? Tal vez unos 8 años quizás, 7 años tal vez. Un día no lo encontraba.
Y mandé a mis hijos, vayan a buscar a David. ¿Dónde anda ese chamaco? Y me lo trajeron. ¿Dónde estaba? Estaba en la casa del vecino allá, y no está tan lejos de la casa del vecino, está retirado de mi casa. Son personas incrédulas, son personas que no tenemos ninguna amistad de ninguna índole. Allá estaba, dice que llegó y les dijo que les prendieran la televisión. Tal vez tenía menos, tal vez tenía unos 6 años, tal vez. Él llegó, tocó la puerta, la vieron, ¿quieres? Vengo a que me prendan la televisión. Él ya entró y lo encontraron sentado viendo la televisión. Y le dije, para la otra vez que hagas esa te voy a pegar. Y el Señor me habló, me dijo, dale ahorita. Entonces me paré y le planeé unos y nunca lo volvió a hacer. A veces el Espíritu te va a decir, ten paciencia. Muchas veces el Señor te va a decir, tenles paciencia. Pero alguna vez te va a decir, hoy no es paciencia. Porque si no lo hace, lo va a volver a hacer. Él lo hubiera vuelto a hacer. Jamás lo volvió a hacer. Una familia que no tenemos ninguna amistad de ninguna índole. Simplemente él hizo algo que no debería de haber hecho, era un niño. Pero la llenura del Espíritu Santo te va a enseñar a actuar. Te va a enseñar a hacer las cosas adecuadamente. No porque tú quieres, en este caso no porque quieres desquitar el coraje, al contrario. Ya con el tercer hijo yo ya no era tan duro como con los 2 primeros. Ya era más suave, ya se me había calmado un poquito. A David le fue mucho mejor que a los 2 primeros. Pero ahí fue el Señor el que me dijo, dale ahorita, no después. Porque yo le dije a él, yo se la cambié. Yo le dije, para la otra vez que hagas eso te voy a pegar. Y el Señor me dijo, no es para la siguiente, es para esta. Pero la llenura del Espíritu Santo te va a enseñar cómo hacer las cosas. Ahora, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, dice, a quien podamos encargar esta tarea. El capítulo 7, de ahí de Hechos, dice que al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Estaban hablando de Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Yo necesito la llenura del Espíritu Santo para poder mantener mis ojos en el Señor, en la gloria del Señor. Si tú y yo quitamos los ojos del Señor, si tú y yo quitamos los ojos de la gloria de Dios, vamos a ver los problemas. ¿Qué estaban haciendo con Esteban? Lo estaban apedreando. Lo estaban apedreando. El problema ahí estaba. Pero como él dice ese versículo 55, que Esteban, lleno del Espíritu Santo, él fijó los ojos en el cielo. Mientras mantenga los ojos en el cielo, alguien dijo, mientras mantenga los ojos fijos en el Señor, no puedes ser decepcionado. Nunca vas a sufrir decepción, porque mantiene los ojos en el Señor. Pero los quitas del Señor y los pones en la gente. Los pones en el pastor, los pones en la esposa del pastor, los pones en los hijos del pastor, los pones en el ujier, los pones en el anciano, los pones en los músicos. Hermano, vas a tener problemas. La llenura del Espíritu Santo la necesito para poner mis ojos en el Señor y en la gloria de Dios. ¿Qué me va a pasar a mí como pastor si quito los ojos del Señor? Me voy a desanimar. Voy a ver problemas irreparables. En la carnalidad y en la vacíez de Dios voy a decir, esta gente no entiende, esta gente nunca recibe, esta gente no hace lo que tiene que hacer, y voy a estar desesperado todo el tiempo. Y tengo que venir, Señor, perdóname, Padre. ¿No eres tú? Soy yo, dijo la canción, ¿verdad? No eres tú. Soy yo. Soy yo el que necesito acercarme a Dios, llenarme de Dios, poner los ojos en Dios y caminar con el Señor. Y cuando veo la gloria de Dios, caminamos hacia adelante. Repito, voy a empezar a ver las cosas buenas, no las cosas negativas. El capítulo 13. Capítulo 13. Dice el versículo 9. ¿Sí entiende que necesitamos la llenura del Espíritu Santo, mi hermano?
tener al Espíritu de Dios en nuestra vida. En medio de tanto que hacer, yo sé que tienes que hacer, te levantas a las 5 de la mañana, 4 de la mañana para ir a trabajar. Regresas a las 3, a las 4 de la tarde a tu casa y te está esperando el trabajo, mi hermano. Te está esperando el trabajo ahí, el trabajo de la casa, el trabajo de los niños, la tarea de los niños. Y Estados Unidos es especial para las tareas. No sé cómo te va a ti, pero cuando mis hijos estaban pequeños, yo decía, bueno, ¿el trabajo es de los maestros o el mío enseñar? Porque ellos solamente daban un montón y que te ayuden ahí en tu casa. Y tardar ahí, a veces horas ahí, enseñando. Digo, creo que en mi pueblo no era así el asunto. El asunto era que ellos aprendían allá y llegaban a la casa ellos a hacer su tarea. Pero aquí en Estados Unidos ellos no pueden llegar a hacer su tarea. Es el papá el que tiene que ayudarle. Él es el que tiene que enseñarle cómo hacer las cosas. Eso es muy diferente. Pero en medio de tanto que hacer y de tanto problema, mi hermano, uno debe de apartar tiempo para Dios. Decir, Señor, yo necesito acercarme a ti. Yo necesito, no tú, yo necesito acercarme a ti. Y en Hechos 13:9 dice que entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, en aquel hombre Elimas, versículo 10, dijo, tú hijo del diablo que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Y entonces dice ahí ese versículo 9 que Saulo o Pablo, lleno del Espíritu Santo. Entonces yo necesito llenura del Espíritu Santo para ejecutar juicio de Dios. Diga conmigo, juicio de Dios. Es decir, que Pablo no actuó en carnalidad. Él no fue él, sino que él lleno del Espíritu Santo, él dijo, tú hijo del diablo que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos del Señor. Él declaró juicio y usted mira la historia, dice que cayó ceguez sobre esta persona. Quedará ciego por algún tiempo. Dice el versículo 11, la mano he aquí, ahora he aquí la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. A Pablo, lleno del Espíritu Santo, le tocó declarar juicio. Decir, hay alguien que está estorbando los caminos del Señor. Porque había alguien que quería aprender de la palabra de Dios, pero Elimas el mago se oponía a lo que Pablo decía. Y tuvo que declarar juicio, pero no por él, sino por la llenura del Espíritu Santo. Se tiene que declarar juicio. Ojalá las autoridades, el nuevo presidente, ojalá fuera lleno del Espíritu Santo para que hiciera juicio y justicia adecuadamente. Porque si no, solamente pueden ser ideas, solamente pueden ser deseos, pero fuera de la voluntad de Dios. Y nosotros debemos de guardarnos de hacer cosas fuera de la voluntad de Dios, pero solamente llenos del Espíritu de Dios. Ahora, regrese conmigo a Efesios, porque en Efesios 5:18 miramos que hay que llenarnos del Espíritu. Efesios 5:18 dice, y no os embriaguéis con vino, ¿estamos ahí? Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu. El versículo 19 dice cómo ser lleno del Espíritu. Lo primero es hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales. Una manera de llenarse del Espíritu es cantando salmos, himnos y cánticos espirituales en el corazón. La única manera de poder cantar cánticos a Dios en el corazón es haber nacido de nuevo. Yo no digo que a alguien que no ha nacido de nuevo no le gusten los cánticos, yo creo que les gustan. Le gusta la música. Le gusta. Yo recuerdo antes de nacer de nuevo, ahí me gustaban las alabanzas. Me ponía un cassette, me ponía a escribirlo y recuerdo que a veces no le entendía la letra. Recuerdo un día estaba escribiendo aquel cántico de Señor eres grande más que los cielos del himno. Pero no le entendía las palabras. Me acuerdo que hasta un primo que estaba ahí se puso a ayudarme a ponerle atención, porque a mí me gustaban los cánticos. Pero aquí está hablando no de que me gusten los cánticos, no de que me guste la música, no de que me guste el ritmo,
sino que le cante con mi corazón. Y la única manera de cantarle con el corazón es haber nacido de nuevo. Porque sale adentro del corazón. Por eso yo necesito entregarme a Dios, abrirle mi corazón a Dios, que entre Dios en mi corazón y va a surgir un cántico para Dios. Un cántico nuevo. Diga conmigo, un cántico nuevo. Eso no quiere decir que tú lo vas a inventar o componer por el Espíritu de Dios. Puede ser que sí. Pero quiere decir que los cánticos que cantamos van a ser un cántico nuevo en tu corazón. Va a ser un cántico con vida en tu corazón. Y esa es una de las maneras de llenarse del Espíritu Santo. Canta cánticos, pero cántalos con el corazón. Suspira. Padre, te alabo, mi Señor, te alabo. Y empieza a cantar, pero de dentro del corazón. No porque es una música pegajosa, sino porque realmente tu corazón está entregándose a Dios, llenándote del Espíritu de Dios. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Cantemos a Dios, llenémonos del Espíritu Santo, experimentemos, es una arma que Dios nos ha dado, es una bendición que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo fluirá en nuestra vida, llenará nuestra vida. La segunda cosa, el versículo 20 dice, dando siempre gracias por todo. Diga conmigo, gracias por todo. Hay que dar gracias, pero ahí dice, ¿cómo dar gracias? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Es decir, que no basta con dar gracias, sino que debes de atribuirle la gloria a Cristo Jesús por lo que te pasa. Señor, te doy gracias, porque tú eres el que ha hecho las cosas en mi vida. Te doy gracias por mis hijos, te doy gracias por mi trabajo, te doy gracias por mi salud. Hasta por esa persona que me causa problemas en el trabajo, porque ahí dice por todo, ¿verdad? Dando siempre gracias por todo. Hasta por esa persona que me causa problemas en el trabajo, Señor, yo te doy gracias, Señor. Por algo la pondrías ahí, Señor. Algo quieres trabajar en mi vida. Gracias, Señor, tengo la oportunidad de cambiar, de ser diferente, de reaccionar diferente. Tengo la oportunidad de mostrar que soy cristiano a mí mismo, no a los demás. A mí mismo, oye, ahora aguanto más. Ahora tengo más paciencia. Ahora estoy haciendo lo que el Señor Jesús hacía, porque cuando a Él lo insultaban, Él bendecía. Y Él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir que, dando gracias por todo, me lleno del Espíritu Santo. Dios dice, este está dando gracias por todo, pero en el nombre de Jesús. No atribuyéndole las cosas a mis fuerzas, a mi sabiduría, a las circunstancias, a la economía, a mi juventud. Porque, no sé usted pues, pero yo cuando estuve joven yo no me enfermaba, mi hermano. Gracias a Dios. Y ahora tampoco. Ahora tampoco. Pero en la juventud yo no me enfermaba. Pero hay quienes sí se enferman jóvenes, hermano. Y no le puedo dar gracias a mi juventud, gracias a las circunstancias, gracias a la economía, gracias al trabajo, gracias a mi inteligencia. No, gracias en el nombre de Jesús. Todo se lo debo a Él. Él es el que me ha bendecido. Él es el que me ha dado de su palabra. Él es el que ha estado conmigo en todo tiempo. Y le doy gracia y le doy la gloria. Cuando hay un corazón agradecido y las gracias se expresan delante de Dios, yo estoy siendo lleno del Espíritu Santo. O sea, cada vez que me quejo, me vacío del Espíritu Santo. Y ese patrón, y ese hijo del diablo, que no me puede ver. Y me quejo. Y me quejo de la economía. Y me quejo de los servicios sociales. Y me quejo de todo. Y me voy vaciando. Y me voy vaciando. Y me voy vaciando. Pero cuando doy gracias a Dios, me estoy llenando. Démosle gracias al Señor. Tengamos suficiente fe para darle gracias a Dios y llenarnos del Espíritu de Dios. Ser llenos del Espíritu, cantando entre vosotros con cánticos, salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, dando siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La tercera cosa dice que hay que llenarnos sometiéndonos unos a otros. Diga conmigo, sometiéndonos. Sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo, por reverencia a Dios. Someternos.
Es la cosa más difícil del ser humano. Someternos. Pero no por el cónyuge, no por el hermano, no por el patrón, sino por Dios, por el Señor que le servimos. Someternos unos a otros. Dice el versículo 22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Mire, sometiendo. ¿Cuántos queremos ser, hermanas, cuántas quieren ser llenas del Espíritu de Dios? Yo le voy a decir una cosa, la que no se somete a su marido se vacía del Espíritu. Nadie dijo amén. Yo no tengo la culpa, ahí dice, ser llenos del Espíritu, cantando salmos, himnos, cánticos espirituales en el corazón. También dice que sometiéndonos unos a otros, dando gracias al Señor, pero sometiéndonos unos a otros, y rápido pone el ejemplo. Sometiendo, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, y ahí dice ¿por qué? ¿Por qué? Porque el marido, no por otra cosa, no por otra cosa. Yo como que se desanimó de ser llena del Espíritu, mi hermana. Yo sí quiero ser lleno del Espíritu. Y una es cantando, la segunda es dando gracias en el nombre de Jesús, y la tercera es sometiéndonos unos a otros. Y las mujeres sean sometidas a sus maridos, porque el marido es cabeza de la iglesia. Pero el marido, ¿cuántos maridos quieren someterse? 2. ¿Cuántos maridos quieren ser llenos del Espíritu de Dios? Amén. Entonces hay que someterse. ¿Cómo? Amando a la mujer. Diga conmigo, amando a la mujer. Porque el versículo 25, miren, vea el versículo 25. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces, maridos, someterse amando a sus mujeres y entregándose por ellas. Es que trabajo como burro. Claro, quisiste casarte. Claro, quisiste casarte, quisiste mujer. Sométete. Porque yo estoy hablando de llenura del Espíritu. Yo no estoy hablando de sujeción, de esclavitud. No estoy hablando de eso, estoy hablando de llenura del Espíritu. Porque yo necesito llenura del Espíritu. Y es cantando, dando gracias y sometiéndose unos a otros. La mujer se somete al marido como al Señor. Maridos, amar a vuestra mujer. Sométanse de esta manera. Amen a sus mujeres. Entréguense por ellas. Quiere ir al mall y no quiere ir, sométete. No te estoy diciendo que obedezcas, estoy diciendo que te sometas. Que digas, sí, Señor, yo tengo que amarla, yo tengo que bendecirla, yo tengo que ser de bendición para ella. Mire, yo tengo ese pensamiento en los últimos años, y no son tantos años, muy pocos años, que tengo el pensamiento de que yo quiero ser de bendición para mi esposa. Es lo único que me interesa a mí. Ser de bendición para mi esposa. A la esposa no podemos esconderle la cartera. La esposa puede saber todo lo que tenemos en la cartera, no hay problema. De cualquier manera, ella no nos roba ni $1. Amén, dicen las hermanas. Podemos confiar en ellas. Y si agarra, pues de cualquier manera es de ella. Lo mío es de ella, de cualquier manera. Amén. Lo mío, lo del varón o lo mío es de ella. No lo quiero para otra cosa. Me estoy sometiendo y el Señor mira y dice, a este llénenlo del Espíritu. Porque está amando a su esposa. Además de amar, al versículo 18 dice que, después de que dice que el Señor Jesús purificó la iglesia, la lavó con agua pura y se la va a presentar sin mancha y sin arruga, el versículo 28 dice, así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Amarlas como a sus propios cuerpos, como a ellos mismos. Y el versículo 33, después de que dice que hay un misterio de Cristo, la iglesia y todo ello, acaba diciendo el versículo 33, en este caso, dice el versículo 33, en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Cuando hay eso, Dios dice, llénenlos del Espíritu. Que sean llenos del Espíritu. Queremos caminar llenos del Espíritu. El capítulo 6, ahí enseguida, capítulo 6, versículo 1,
dice que los hijos también deben de someterse, porque recuerde que la tercera cosa es sometimiento. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Hijos, someterse a sus padres en el Señor. Diga conmigo, en el Señor. Quiere decir que si el padre lo quiere llevar a delinquir, no tiene que someterse. Si el padre lo quiere obligar a que vaya y que se hinque delante de los ídolos, no tiene que someterse. Pero tiene que honrarlo en todo lo demás. Diga conmigo, en todo lo demás. No porque el papá sea borracho le va a faltar al respeto. Él es su padre. No porque lo quiera obligar a que vaya a hincarse delante de los ídolos le va a faltar al respeto. No, simplemente decir, papá, yo no puedo eso. Yo creo en Cristo Jesús, Él es mi Señor, le he entregado mi vida a Él. Pero tiene que respetar a su papá. Amén. Por eso dice ahí el versículo 1. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Hijos, someter a sus padres. Mire, las mujeres sometan a sus maridos. Maridos, sometan a sus mujeres, amándolas. Hijos, sométanse a sus padres. ¿Cómo? Obedeciéndolos. Obedeciéndolos y honrándolos, porque es el primer mandamiento con promesa. Porque queremos ser llenos del Espíritu Santo. Y el versículo 4 dice, versículo 4, y vosotros padres, mire, está hablando de someterse todo mundo. Todo mundo. Porque dice que nos sometamos. Y por causa del Señor. Versículo 4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Los padres someterse a los hijos, no provocando a ira, sino criando e instruyendo. Diga conmigo, criando e instruyendo. Porque si usted es como era yo no pegaba para criar y para instruir. Yo pegaba para desquitar mi coraje. Me la vas a pagar. Y a mí no me vas a andar haciendo esas cosas. Y me lo sonaba. El asunto no era criarlos. El asunto no era instruirlos. El asunto era desquitar mi coraje. Y ya cuando después de que les daba, ahora sí ya me quedaba tranquilo. Ya desquité mi coraje. Pero el interés de que les vaya bien en la vida, el interés de que aprendan. Mire, estuve el lunes en la central, ahí el apóstol nos dio una enseñanza tan hermosa, la verdad. Qué enseñanza tan maravillosa nos dio el apóstol. Tal vez un día de esto la comparta acá con ustedes. Y él ha estado compartiendo obviamente ahí en la congregación. Pero nos enseñó los atributos de Dios, los 13 atributos de Dios. Cómo Dios perdona el pecado antes de que lo cometas y perdona después de que lo cometiste también. Trabaja para que seas perdonado y nos enseñó maravillosamente así con esa gracia que Él tiene para enseñar. Pero Dios lo que quiere es edificar. Dios quiere bendecir. Y cuando yo quiero edificar y bendecir a mis hijos, porque ahí dice criarlos en la disciplina e instrucción del Señor, es que yo me estoy sometiendo. Por eso tal vez no te gusta ayudarle a tus hijos a hacer la tarea de la escuela. Ponte ahí a hacerlo. Yo sé que llegas cansado del trabajo, te hizo enojar tu patrón, vienes con pocas pulgas, hermano, de pocas pulgas, y de cualquier manera sométete. De cualquier manera sométete. Ayúdalo. Vamos a criar, vamos a instruir, vamos a edificar. Ese es el sometimiento. Y Dios mira cuando hay un sometimiento así. Dice el versículo 5. Aquí le habla a los trabajadores, porque se trata de someterse todo mundo. Versículo 5. Siervos, obedecer a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con sinceridad de vuestro corazón como a Cristo. Dice que no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Versículo 7 dice servir de buena voluntad. Mire, siervos, el día de hoy serían a los trabajadores. Sométanse, obedezcan a vuestros amos, o en este caso sería a sus patrones. Trabajadores, obedezcan a sus patrones en la tierra con temor y temblor.
con sinceridad de corazón. ¿Sabe que un patrón aprecia a un empleado dócil, que obedece, que no es altivo, que no reniega, que no pelea, que no está contestando para atrás, que nunca está contento? El patrón aprecia a alguien que no tiene eso, que no tiene esos defectos, sino que realmente se somete. Dios quiere que nos sometamos. Es algo que tenemos que aprender. Los trabajadores someterse a sus amos o patrones, obedeciendo, respetándolos y sirviéndoles. Es lo que hacía José en Egipto con Potifar. Se dedicó a servirle, a servir a su casa, y Potifar miró que todo en la mano de Potifar prosperaba, al punto que le dejó todo a él. ¿Sabe? Nosotros los cristianos deberíamos de ser empleados que el patrón realmente tuviera confianza en nosotros. Que dijera, ahí cuando termines te vas para tu casa, ya me voy. Que no tiene que estarlo cuidando. Que puede decirle, llévate el carro de la compañía a tu casa, llévatelo ahí, mañana me lo traes. Debería de haber esa clase de confianza. No debería de haber, entre los cristianos no debería de haber el ponchar tarjeta, hermano. Pero ¿sabe por qué lo hay? Porque se aprovechan. Porque iban a entrar a las 7 y llegan a las 9 de la mañana. Yo le quiero decirle sometimiento para llenura del Espíritu Santo. Ese es el punto de esta noche. Llenura del Espíritu Santo. Y no solamente a los trabajadores, sino a los amos también. Versículo 9. Versículo 9. Y vosotros, amos, los patrones, pues, miren lo que dice: hacer lo mismo con ellos y dejar las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Los amos o patrones, sométanse dejando las amenazas, y deben de saber que somos iguales delante del Señor. Iguales delante de Dios. Eso es un sometimiento. Y el versículo 10, usted sabe las armas del Señor, las armas del cristiano, cuando dice por lo demás, fortalecidos. Por todo lo demás, pónganse la armadura de Dios, el escudo de la fe, la coraza de justicia, el cinto, las sandalias del evangelio, todo, el yelmo de la salvación. Pero Dios quiere que nos sometamos. Entonces yo termino con este versículo de Efesios 5:18. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu. Otra vez diga conmigo: llenos del Espíritu. ¿Cómo? Lo primero, cantando, hablando entre vosotros, con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, en vuestro corazón, con vuestro corazón al Señor. Y se puede cantar solamente habiendo nacido de nuevo. La segunda cosa, dando gracias por todo en el nombre de Jesús. Y el versículo 21, la tercera cosa, sometiéndonos unos a otros. Así es como soy lleno del Espíritu Santo, y yo necesito la llenura del Espíritu Santo. Después de que oraron, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Después de que oraron, el lugar tembló donde estaban reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Yo necesito la llenura del Espíritu de Dios. Pasa el grupo de alabanza. Vamos a darle gracias a Dios. Padre celestial, gracias te damos, Señor, por la bendición de estar delante de ti, Señor, y porque, mi Señor, primeramente te pido perdónanos, porque a través o a causa de las ocupaciones descuidamos el llenarnos de ti, Señor, el saber que tenemos que estar llenos de ti, Señor, para poder cambiar nuestras palabras, para poder servir las mesas, Señor, aún para poder ejecutar juicio, Señor, en tu nombre. Necesitamos la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, para hablar tu palabra con valor, Señor, de manera que tú seas glorificado y que tu Espíritu Santo fluya. Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Señor, te necesitamos a ti, Dios. Queremos darte gloria, honor y, Señor, aquí están nuestras vidas. Que nuestras vidas sean vasos, pero no vasos vacíos. Vasos llenos de ti, Señor. Vasos llenos de tu Espíritu Santo. Señor, te bendigo y te doy la gloria
Señor, aquí estoy. ¿Quieres decirle aquí estoy, Señor? Aquí está mi vida. Debes de saber que como hijo de Dios, Dios está contigo, mi hermano. Como hijo de Dios, Dios dice: yo quiero llenar tu vacío. Cántame, pero cántame con el corazón. Dame gracias, pero reconoce que yo soy el que hago todas las cosas. Y sométete. Mujeres a sus maridos, maridos a sus mujeres, hijos a los padres, padres a los hijos, trabajadores a sus patrones, patrones a sus trabajadores, todos sometidos, y que el Espíritu Santo de Dios fluya. Señor, te bendigo y te doy la gloria y la honra y la alabanza y la exaltación y el honor. Sí, Señor, sí, mi Dios, sí, Jesús, sí, mi Dios. Tú llenas mi vida, tú llenas todo mi ser, Espíritu, eres real. Decláralo. Espíritu, eres real. Espíritu, eres real. Tú llenas mi vida, tú llenas todo mi ser, Espíritu, eres real. Espíritu, eres real. Tú llenas mi vida, tú llenas todo mi ser, Espíritu, eres real.
Señor. Te adoramos, Dios. Te adoramos. Santo, santo, santo. Bueno es el Señor, amén. ¿Cuántos están contentos? Bueno es Dios. Cuando le alabo, alguien me toca. Cuando le alabo,